Bueno, este video es para continuar el ejercicio anterior, el ejercicio 3. Bueno, entonces vamos al código. Anteriormente se creó el proyecto, la clase main o la clase principal, que aún no se ha trabajado nada en ella. La clase de películas, donde están los atributos, los métodos getter y setter. Y también la clase película DAO, que es en la que tenemos acceso a los datos. Em, Agregamos dos métodos, uno para que podamos agregar películas y en el otro para que se pueda mostrar la información que existe en el arreglo. Ahora vamos a crear otra clase que esta es la que va a controlar la acción de agregar los datos y con la que va a interactuar el usuario. Entonces voy a crear una nueva Java class, dándole clic en el package, luego Java class. Esta, como bien va a controlar lo que va a realizar el usuario y también las acciones, entonces voy a llamarla controlador. Le damos en finalizar, borramos los comentarios que pues no son de utilidad. Bueno, lo que se procede a hacer ahora es, primero voy a importar la eh, escáner porque vamos a interactuar con la entrada por teclado. Esto se puede hacer automáticamente cuando se crea el objeto escáner, pero voy a hacer de una vez. También voy a crear objetos de las clases anteriores. Voy a dejar un comentario acá que estos van a ser los objetos de la clase de películas, que le voy a llamar peli. Este es el nombre del objeto. Recordemos que se instancia con la palabra new y colocamos el nombre de la clase. En este caso, voy a utilizar el constructor vacío. Para recordar un poco, el constructor vacío lo declaramos acá en la clase películas. Hicimos un constructor vacío que no pide ningún parámetro e hicimos un constructor eh, que pide los siguientes parámetros: el ID de la película, el nombre, la duración. Este es el tipo de dato y acá vamos a hacer uso de esto. Voy a crear otro objeto de la clase películas que se va a llamar películas. Esta es una lista o es un arreglo. Eh, Instancia con la palabra new y luego voy a colocar películas, pero se coloca de esta manera. Este es un arreglo. Este va a ser un arreglo de tipo películas. eh, y lo voy a declarar de un tamaño 5. Recordemos que esta es la estructura de un arreglo. Voy a colocar acá un arreglo. Y es de tipo películas. Anteriormente, o bueno, los otros ejemplos que hay comúnmente son, por ejemplo, acá iría, si es un arreglo de strings, iría acá la palabra strings, el nombre del arreglo, y acá colocaríamos strings, que es el tipo al que se está refiriendo el arreglo. Pero en este caso va a ser un arreglo de objetos, por lo que se va a poder almacenar en este arreglo eh, los atributos que hemos declarado en la clase películas. También voy a declarar un objeto que va a ser de la clase película DAO. Voy a colocarle como nombre PDAO, películas y DAO. De igual manera con la palabra new y colocamos de esta manera. Listo. Eh, También voy a aquí a declarar el objeto scanner. Hacer la entrada. Así se va a llamar entrada new scanner. Este objeto ya lo utilizamos en los ejercicios anteriores. Y esta es la manera correcta de declararlo. Listo. Ahora lo que voy a hacer es crear un constructor para esta clase.
Muy bien, recordemos el constructor lleva el modificador de acceso, luego el nombre de la clase, paréntesis. Este constructor va a llevar estos parámetros, uno de tipo películas, que se va a llamar peli, luego otro de tipo películas, que va a ser el arreglo, películas, y también va a llevar otro que va a ser del tipo películas DAO y que se va a llamar PDAO. Voy a hacer lo mismo que hicimos en la primera eh, clase que creamos, que era la de películas. Con la palabra this hacemos referencia a este objeto que creamos acá, peli igual a peli, que es el que tenemos acá como argumento. This.películas para iniciar el arreglo películas y this.pdao va a ser para iniciar el objeto pdao. Listo. Bueno, ahora lo que voy a crear es un método para solicitar los datos, o sea, para que podamos llenar el arreglo. Vamos a colocar acá que estos son los métodos. Muy bien, este método va a ser public, no va a retornar nada y lo voy a llamar solicitar datos. No recibe nada como argumento y tampoco retorna nada porque lo declaramos como void. Voy a declarar acá esta es una variable que me va a permitir salir del bucle que voy a crear. Va a ser de tipo boolean, la voy a llamar validar y vamos a ver que se inicie con un valor true. Listo. Ahora voy a declarar un bucle do while para ir recorriendo, bueno, para ir pidiendo los datos, a menos que el usuario diga que ya no los necesita. Entonces do while este código se ejecute mientras la variable validar sea true. Sí, mientras que sea igual a true. Si es false, va a dejar de ejecutarse. Entonces, que haga como mínimo una vez que pida los datos. Em, Ingrese el nombre de la película. Recordemos que los atributos que vamos a pedir son los que están en películas. Entonces vamos a pedir el nombre y la duración. Vamos a hacer que este ID película se vaya incrementando automáticamente cada vez que se cree un nuevo objeto y se llene el arreglo. Entonces ahorita está iniciado en 0. Va a ir aumentando por cada vuelta o por cada vez que que se vaya llenando una posición del arreglo. Entonces, bueno, aquí tenemos, ingresa el nombre de la película. Lo voy a capturar vamos a capturar el valor del nombre de la película en una variable string que se va a llamar nombre. Eh, no hay que confundir, por ejemplo, recordemos que las variables, por ejemplo, esta sería válida solamente acá. No tiene nada que ver con esta otra variable, por ejemplo, o con este atributo que se llama nombre. No tiene nada que ver, ya que está en otra clase y está dentro de un método. Bueno, se va a llamar nombre y en esta variable voy a recibir lo que el usuario ponga en teclado con la palabra, con el entrada.next. Bueno, voy a pedir también la duración de la película. Ingrese la duración de la película. Voy a recuperarla en una variable que va a ser de tipo double. La voy a llamar duración y va a ser igual a la entrada.next double. Como es un doble, lo tenemos que poner de esta manera. Bueno, acá vamos a hacer uso de los métodos getter y setter. En este caso voy a poner seteando o actualizando los datos.
Entonces vamos a utilizar el objeto que se llama peli, que es de tipo películas. Acá lo indica, peli es de películas. Voy a colocar un punto para acceder al método set. Entonces vamos a setear el ID de películas. Ok, acá lleva un valor de 0 como lo declaramos, pero con el objeto peli.getPelículas, entonces obtenemos ese valor de 0. Como yo quiero que inicie desde 1, entonces le voy a sumar un 1. Entonces cada vez que se cree un nuevo objeto, como ahorita se va a crear uno y va a tener el ID número 1. Al siguiente objeto que se cree, este ID películas ya va a valer 2 más 1, entonces va a valer 1, perdón, más 1 va a ser igual a 2 y así sucesivamente. También voy a setear el nombre del objeto, del atributo nombre, entonces set nombre y va a ser, en este parámetro vamos a colocar el valor, que es el que va a ingresar el usuario por teclado. Y vamos a hacer lo mismo con duración. Accedemos con el atributo peli.set duración. Colocamos la variable duración, que es la que tenemos acá. Entonces el usuario ingresa la duración y se captura en esta variable. Y esta variable ahora se la pasamos al método set para que actualice el valor que está acá en este atributo. Así es como está funcionando. Listo. Ahora voy a agregar estos valores que acabamos de recoger o de obtener, agregando los datos. Entonces con el atributo, bueno, con el objeto pDAO que está acá, voy a acceder a estos métodos y voy a agregar los datos. Bueno, como lo primero que quiero hacer es agregar, entonces voy a poner pDAO, el objeto de la clase, y luego accedo con el punto al método agregar. Este pide dos atributos. Voy a regresar acá. Este pide un atributo de tipo películas y también pide otro atributo de tipo películas, pero este tiene que ser un arreglo. Entonces se los voy a pasar acá. Vemos que estos atributos nosotros los declaramos acá arriba, un arreglo y uno de tipo películas. Listo, entonces aquí ya agregamos todos los datos de películas. Los agregamos al método y ahora lo que hay que hacer es, voy a hacer un tipo de menú para preguntarle al usuario cuando quiera continuar. Vamos a mostrar un mensaje por pantalla. South. ¿Desea seguir agregando? ¿Desea seguir agregando? Entonces vamos a hacer un salto de línea que presione el número 1. Si desea agregar un salto de línea, presione el número 2. En el caso que ya no desea seguir agregando. Vamos a colocar 2 puntos y listo. Voy a declarar una variable para las opciones que va a ser igual a entrada.nextInt para que recupere el 1 o el 2 dependiendo de si el usuario ingresa cualquiera de las dos opciones. Voy a hacer un menú, en este caso utilizando switch. Anteriormente se ha trabajado utilizando los condicionales else if, pero para este ejercicio sería una buena opción utilizar switch. Bueno, en el caso de que el usuario elija un número 1, vamos a hacer un salto de línea y que entonces eso quiere decir que el usuario va a seguir ingresando datos al arreglo. Si el usuario elige la opción 2, que sería de no seguir agregando datos al arreglo, entonces voy a llamar al método mostrar. Este método va a mostrar todos los datos que están guardados hasta el momento en el arreglo y va a cambiar el valor de la variable validar a false. Entonces, esto hace que se termine de ejecutar este bucle do while. Vamos a darle un break.
Y en el caso de que no ingrese alguna de las opciones que están en, en el menú, vamos a declarar este default. Voy a colocar la opción no es correcta y el break. Listo. Borramos los espacios y con esto tendríamos, bueno, todo para solicitar los datos. Vamos a dar un pequeño repaso. Primero pide el nombre de la película, se captura en esta variable. Luego pide la duración de la película y que captura esta variable. Ahora vamos a actualizar los datos o los atributos de esta clase. Entonces, set id película, obtenemos el id que actualmente es 0, le sumamos un 1 y que se va a ir aumentando por cada vuelta. Actualizamos el atributo nombre que está acá, que lo capturamos acá en la entrada. Y lo mismo con duración. Luego accedemos con este objeto al método agregar que está en película DAO, recibe los parámetros correspondientes y hace aquí la lógica que ya vimos en el anterior video para agregar estos datos del objeto a un arreglo. Ok, si el usuario desea continuar, pues presiona un 1 y si el usuario desea finalizar, presiona el 2. Si presiona el 1, continúa en el bucle y si presiona el 2, cambia el estado de la variable validar a un false, lo que termina con el ciclo. Bueno, ahora sí, lo que queda es llamar a todos los objetos en la clase principal y ejecutar el código. Entonces acá voy a declarar un objeto de tipo películas. Este va a ser el arreglo, new películas. Va a ser de tamaño 5, lo habíamos declarado. También películas. No, este es un objeto de tipo películas que se llama peli, new películas. Hacemos uso del constructor vacío. Luego películas DAO. Película DAO, el objeto se va a llamar pDAO igual a new película DAO. Y también llamamos al objeto de la clase de controlador, lo voy a llamar cont para abreviar. Y este va a ser de tipo controlador. Solo guardamos los cambios y aquí en controlador, este en específico solo tiene un constructor y pide estos argumentos. Entonces por eso marca aquí un error. Lo que hay que hacer es pasarle los atributos. Entonces le voy a pasar un atributo de tipo, vamos a pasarle un atributo de tipo peli, de tipo películas, que se va a llamar peli, luego también películas. Y también el atributo pDAO. No olvidemos aquí la palabra new y listo. Bien. Ahora para que funcione vamos a utilizar el atributo, el objeto cont, que es de tipo controlador. Con este vamos a acceder al método solicitar datos. Entonces cont.solicitar datos y listo. Está todo para que podamos correr el programa. Bueno, entonces vamos a correr el programa, le damos aquí en play y se ejecuta diciendo que ingresemos el nombre de la película. Por ejemplo, vamos a ingresar la película. La duración de la película, 2 horas. ¿Desea seguir agregando películas? Vamos a colocarle que sí.
Vamos a colocar X-Men. La duración de la película, 3.5 horas. Si no deseo seguir agregando las películas, entonces le damos un 2. Y hasta el momento hemos agregado 2 películas. Y como vemos, el ID se va incrementando automáticamente. Entonces en el arreglo tenemos datos de tipo película, pero que son diferentes. Por ejemplo, tenemos un entero, un tipo string y también un double. Voy a llenar el arreglo en su totalidad, que son 5 películas. Em, Vamos a ver, vamos a colocar Constantine, duración, 2 horas. Agregar más, sí. Voy a colocar X-Men, duración 3.5 horas. Ok, agregar más, sí. Vamos a colocar Interestelar. Tiene una duración de 2.49 horas. Agregamos otra, sí. El nombre va a ser Pinocho. La duración de la película, 1.54 horas. Agregamos otra, sí. Nombre de la película, Shrek. Duración 1.3. Bien, nuestro reloj es de un tamaño 5, entonces acá vamos a decir que ya no queremos seguir agregando. Colocamos el 2 y listo. Se ha completado el arreglo con el ID incrementando automáticamente. Hemos colocado datos de tipo entero, string, double y se está llenando el arreglo correctamente. Bueno, recordemos que estos son los atributos que hemos declarado acá. Con esto daríamos fin a este video de cómo llenar un arreglo con un tipo de dato, pero de tipo de datos de una clase. Entonces estamos llenando un arreglo con objetos. Eso sería todo. Gracias.